Pero básicamente hoy la charla es sobre un señor llamado Simeón. Y este señor era un judío que vivía en Jerusalén, cerca del templo. Vivía ahí y él guardaba la expectativa de la esperanza. Es decir, que él siguió creyendo que Dios iba a cumplir sus promesas al mundo de enviar un Mesías para salvar el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver hoy cómo Jesús arrancó bien su vida religiosa y cómo Dios cumplió su promesa a un judío viejito y lo que pudiera haber pasado si más de los judíos hubieran mantenido la visión que les dio Dios en el principio. Perdón. Entonces, nuestra historia hoy empieza en la ciudad de Jerusalén, solo 10 kilómetros de Belén, donde nació Jesús, muy cerca. Es menos que desde aquí para el sur de Bogotá. Entonces es muy cerca, ellos pudieron caminar en mediodía. Entonces algo muy interesante es que Jesús todavía no tenía un nombre. Eso nos parece muy raro, ¿cierto? No tener un nombre 8 días después de que uno nace. Porque la costumbre era, y todavía es en la comunidad judía, era esperar 8 días para nombrar un bebé. Y a los 8 días, la ley de Dios requirió llevar el primogénito al templo en Jerusalén para ser circuncidado, lo cual era un rito de paso para ser parte del pueblo judío. Entonces, la idea es parecida al bautismo que hace la Iglesia Católica. Para ser católico, uno tiene que ser bautizado. Pues claro que hay otros requisitos, pero lo más básico es ser bautizado. Y sin este paso básico, uno no puede ser católico. Simplemente no se puede. Entonces, este evento de nombrar y circuncidar a un nuevo hijo era muy importante para cumplir la ley de Dios, para celebrar y dar gracias a Dios por la nueva vida y para identificarse con el pueblo judío. Ya casi. Entonces encontramos a María y a José en la ciudad de Jerusalén. Ellos, con su bebé recién nacido, vinieron para cumplir la expectativa de Dios acerca de su bebé y para dar gracias a Dios por él. Para José y María, la ley era muy importante. Era parte de su religión. Pero no solo eso, también era parte de su obediencia a Dios. Y era una manera en que ellos podrían mostrarse fieles a Dios. Y para Jesús, todo eso era importante. Pues Jesús, siendo Dios, debería haber sido de mucha importancia la ley de Dios, ¿cierto? De hecho, Jesús nació para cumplir la ley. Por eso nació. ¿No sabían? Jesús nació para ser un judío religioso, pero muy, muy religioso. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando, él debe estar equivocado. Están pensando que ser religioso no es lo que Dios desea de nosotros. Dios quiere una relación con nosotros, no quiere que cumplimos unas leyes. Entonces, pues sí, tienen razón, pero es que eso es lo que creemos aquí en esta iglesia, es que Dios quiere una relación con nosotros, no quiere que cumplimos unas reglas. Pero la relación que Dios quiere tener con nosotros solo es posible porque Jesús vino y cumplió la ley, cumplió la religión y vivió sin romper las reglas de Dios, sin pecar. Y Jesús hizo todo eso porque la humanidad no pudo. Entonces, ¿ustedes saben por qué Dios hizo la ley? Era la norma de la moralidad y obediencia a Dios. Fue lo que Dios requirió de los judíos. Lo triste es que muchos intentaron cumplirla, pero nadie lo pudo hacer, menos Jesús. Pero por las acciones de sus padres, Jesús tuvo un buen comienzo. Empezó
Parte del pueblo judío empezó en el templo y empezó parte de la alabanza de sus padres a Dios. Entonces hoy vamos a estar en el capítulo 2 del libro de Lucas. Lucas 2, 21. Y este versículo dice, o este pasaje empieza así. Dice, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que la ley del Señor está escrito. Dice, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Entonces ellos, María y José, llevaron su bebé Jesús al templo, lo nombraron Jesús en obediencia al mensaje que les había dado Dios por medio de este ángel, y también circuncidaron a Jesús de acuerdo con la ley judía e hicieron un sacrificio a Dios. Entonces, con la ayuda de sus padres, Jesús empezó la vida bien en el templo, consagrado a Dios y parte del pueblo de Israel. Y parte del pueblo de Israel. Un buen comienzo. Y no solo eso, sino que Jesús iba a sobrepasar la obediencia y el ejemplo de sus padres, porque Él iba a cumplir los mandatos de Dios de manera perfecta y completa. Por eso nació. Y mientras José y María hicieron sus trámites en el templo, el Espíritu Santo estaba haciendo otras cosas en el corazón de de este señor que dije antes, Simeón. Dios estaba ocupado también haciendo otras cosas para revelar a ellos la importancia de su hijo. Pues ellos ya sabían que Jesús era importante. Varias veces ángeles los visitaron, los pastores que hablamos de ellos la semana pasada, los pastores recibieron un mensaje y anunciaron a María y a José la importancia de su hijo. Pero también Dios tenía más que comunicar a ellos. Dios quería decir más. Y Dios había escogido a alguien para comunicarlo. Entonces encontramos a este señor, Simeón, en el versículo 25. Dice, ahora bien, en Jerusalén había un señor llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y dice aquí que Simeón era... ¿Ya viene agua? Gracias. Voy a tomar un descanso. Creo que ustedes saben cómo es. Yo sé que muchos de ustedes están enfermos también. Ok, listo. Dice que Simeón era justo y devoto. Era un hombre pegado a Dios hasta el punto de que el Espíritu Santo estaba con él. Y eso era algo como raro. Hoy en día nosotros creemos que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones como cristianos. Pero en este tiempo el Espíritu Santo no moría en los corazones de personas, sino llegó para hacer o cumplir un propósito y se iba. Entonces, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba con este señor, Simeón, eso dice mucho sobre su nivel de relación con Dios. Y parece que por la fidelidad de este señor, Dios le había dado un pequeño regalo de información. Dios le reveló que él iba a ver al Mesías antes de morir. Después de miles de años de esperar, había un Señor que todavía guardaba la esperanza,
que todavía estaba esperando al Mesías y Dios hizo pasar su promesa en su vida. Vamos a mirar lo que pasó. Entonces, llegó el día y el Espíritu Santo le dijo, es tiempo, ir al templo. Y por eso, por fin, vio al Mesías. Y miren el siguiente versículo. Dice, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios según su palabra. Soberano Señor, ya puedes despedir... Ok, es el Señor, Simeón está hablando aquí. Dice, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Pues, chévere. Cuando María y José estaban en el templo, yo imagino que este señor llegó y ese señor desconocido, viejito, llegó a acercarse a ellos para pedir que carga a su bebé. Y eso fue un poco extraño. Creo que había confusión en los mentes de José y María, porque pues no sé, eso no es normal, ¿cierto? Que alguien llega para cargar tu bebé que no conoces, es extraño. Nos pasa mucho como gringos, no sé si es por el cabello de nuestra hija, pero las personas siempre quieren tocarla, cargarla, pero eso es chévere. Entonces, este señor empieza a describir a su bebé de la misma manera que los pastores de ovejas antes describieron. Y el ángel antes describió a María. Y quedó claro que Dios estaba haciendo algo ahí en este momento. Y este pasaje no nos da ninguna indicación de que que este señor trabajó en el templo, tampoco que pasaba mucho tiempo ahí, pero de todos los sacerdotes y religiosos en el templo, Dios trajo a alguien de afuera para dar este mensaje. Y eso sí es extraño. Habían sacerdotes, habían personas dedicados, pues supuestamente dedicados a Dios en este templo, pero Dios trajo a alguien de afuera. ¿Y por qué? Porque los religiosos estaban tan enfocados en cumplir las reglas de su religión que ellos habían olvidado la esperanza de Dios. Dios prometió esperanza, pero ellos habían olvidado la razón por todo lo que hicieron en el templo. Habían olvidado que su necesidad primordial era el perdón de los pecados. Ellos estaban esperando a un Mesías rico que les salvaría de su pobreza, un Mesías político que les salvaría de su opresión de los romanos, pero se les olvidó el problema principal, que era el pecado. También se les olvidó que su tarea no era escapar de la pobreza ni de los romanos. La tarea de Dios para ellos, que Dios les había puesto, era muy diferente. ¿Pero cuál era? Esa es la pregunta. Pues quiero que noten lo que Simeón notó de Jesús. Primero, reconoció que Jesús era el Mesías. Cuando dijo, ya puedes despedir de tu siervo en paz, él reconoció que Dios había cumplido su promesa, que el Mesías había llegado y reconoció a Jesús como el Mesías. Y segundo, supo que el nacimiento de Jesús significaba que la salvación había llegado. Y tercero, y más importante, dijo, tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este versículo está llena de información y vamos a tratarlo como un pedacito
un pedacito a la vez. Entonces, esta frase está basada en el plan original de Dios para el pueblo judío. Dios tenía un plan desde el principio, desde que... ¿Cómo? Desde Génesis, exacto. Y vamos a verlo. Y básicamente aquí está hablando de Jesús y lo que Él iba a hacer como el Salvador del mundo. Dijo, tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, Jesús iba a revelar la salvación a todas las naciones. Este era el plan original de Dios, un componente de eso. Y al mismo tiempo que esta salvación sería la gloria o la fama de Israel. Sería lo mejor que salió de este pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. O mejor dicho, que Jesús mismo iba a ser famoso al pueblo de Israel. Simeón entendió que Jesús iba a revelar la salvación a todas las naciones. Entendió eso. Y pues yo dije que esta frase estaba basada en el plan original de Dios y pues eso nos hace preguntar exactamente cuál es el plan original de Dios para los judíos. Y para entender eso, vamos a visitar varios pasajes del Antiguo Testamento. Entonces vamos a investigar para ver el plan que Dios había desarrollado para los judíos, aún antes de que hubieran judíos. Y vamos a ver lo que Dios quiso cumplir con la ley justo antes de que la instituyó. Empezamos la investigación donde cualquier cosa empieza, en el comienzo. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Y aquí encontramos a Abraham. Abraham es el padre de todos los judíos, es el primer judío. Dios le llamó y le dio una promesa. Y vamos a verlo. Entonces, él vivió, como muchas personas de esta época, moviéndose de lugar a lugar con su carpa, empleados, esclavos y animales. Pero un día Dios empezó a hablar con él. Y aquí, en estos versículos, vemos el principio del plan de Dios para los judíos. Dice aquí, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios hizo varias promesas a Abraham aquí en este pasaje. Dijo que lo bendecería y que sería una bendición a otros. La idea siendo que Dios no simplemente bendecía, sino que Abraham usaría las bendiciones de Dios para bendecir a otros. Entonces, un componente del plan original de Dios era enviar sus bendiciones para el mundo por medio de Abraham, por medio del pueblo de Israel. Pero también, lo más importante para nuestros propósitos hoy es que Dios dijo eso. Dijo, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es más que simplemente bendecir a unas personas por medio de Abraham. El plan de Dios era bendecir a todo el mundo por medio de su gente escogida, la nación de Israel. Eso es lo más básico del plan original de Dios para el pueblo judío. Y este plan original de Dios, pues la verdad es que este versículo no nos da mucha información sobre el plan. Pero vemos dos principios importantes y básicos aquí. Vemos el principio de ser bendecido para ser una bendición.
Y vemos que Dios, aun al recoger a un pueblo específico para ser suyo, tiene en mente y está realizando un plan mundial. Escogió a este pueblo, pero la realidad es que el plan es para todo el mundo. Y tiene en mente y está realizando este plan mundial para todo el mundo. En este momento Dios estaba pensando no solo en los judíos de esta época, sino en las naciones de China, Francia, Chile, Canadá, de tú y de yo, de mí. Estaba pensando de nosotros. Y nosotros somos bendecidos por medio de la nación de Israel. Pero ¿cómo así? Pues yo pienso en eso y no puedo pensar en alguna manera en que la nación de Israel me ha bendecido. No he recibido nada de ellos. O parecía así, ¿cierto? Pues ya llegamos a eso en un momento. Pero primero vamos a ver otra parte del plan de Dios para la nación de Israel. Y se encuentra en Éxodo 19, 4 a 6. Justo después de que los judíos habían escapado de su cautividad en Egipto, Dios está al punto de dar los 10 mandamientos a Moisés. Pero primero, en este pasaje está comunicando su plan general para el pueblo de Israel. Aquí vemos aún más detalle sobre el plan de Dios para Israel. El pasaje dice: ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces aquí vemos más detalles del plan de Dios. Miremos lo que dice. Dice que los israelitas serían la propiedad exclusiva o un tesoro especial. Entre todo lo que tenía Dios, ellos serían un tesoro especial sobre todas las naciones. Y Dios quiso que ellos fueran especiales, diferentes y cercanos a su corazón. Y después dice que Dios deseaba que Israel fuera una nación de sacerdotes. ¿Y eso qué quiere decir? Sacerdotes tienen el trabajo de reconciliación o de tratar el pecado para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Entonces Dios tenía el plan de restaurar la relación rota entre Él y la humanidad, entre Él y nosotros, por medio de la nación de Israel. Por medio de una nación de sacerdotes santos obrando para reunir la humanidad con Dios, para restablecer la conexión entre Dios y nosotros. Y este plan o promesa de Dios es condicional. Depende de lo que los judíos hacen. Depende de que ellos cumplan su parte para que Dios haga su parte. Y dice en el versículo 5, dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto. Entonces todas las promesas están colgadas en este gancho, que los judíos tienen que ser obedientes a Dios, tienen que cumplir su parte y Dios hace su parte. Entonces básicamente Dios dijo: si ustedes son juiciosos y hacen su parte, yo cumplo mi parte. Dios puso condiciones para ellos y sin cumplir esas condiciones, ellos no tendrían los beneficios que Dios prometió y Dios estaría libre para hacer otra cosa. ¿Y saben qué pasó? Casi inmediatamente después de que Dios les hizo esta promesa, ellos salieron a moldear un ídolo de oro e hicieron una fiesta para honrar a este ídolo. Ellos ni pudieron obedecer a Dios por un día. Y Dios quiso utilizarlos para cumplir su plan mundial.
Y ellos parece que no estaban interesados. Después de que Dios los sacó de su opresión en Egipto, de manera milagrosa, no fueron fieles a Él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues tuvo un plan B. Escogió a los descendientes de un señor llamado Leví para tener las responsabilidades de los sacerdotes. Entonces, ellos, este pueblo, entre el pueblo judío, tenía la responsabilidad de sacerdote. Pero sin las promesas de Dios, sin los beneficios. Parece que aunque ellos estuvieron presentes para este fracaso con el ídolo, que pues ellos no habían participado de la misma manera que los demás. Dios no los escogió por su bondad, sino por portarse un poco mejor que los demás. Entonces Dios tenía un plan para ellos, pero la nación de Israel no quiso hacer lo mínimo para participar. Y ellos perdieron la oportunidad de tener una parte en la obra de Dios en el mundo. Pero Dios no les abandonó. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hemos estado hablando de eventos que pasaron casi 1500 años antes de Jesús, antes de que llegó Jesús a este mundo. Dios no había terminado con la nación de Israel. Él todavía quería que tuvieran un impacto en el mundo, como parte de su plan. Y aunque a veces fueron fieles y a veces no, Dios nunca dejó de tener comunicación con la nación de Israel. Pues permanente. Y su esperanza para ellos tampoco desapareció. Dios tenía esperanza para ellos, tenía expectativas para ellos. Y más de 700 años después de lo que acabamos de leer, encontramos otra parte de este plan en Isaías 49:6, donde Dios está hablando a la nación de Israel otra vez por medio del profeta Isaías. Y dice lo siguiente: de 700 años después de lo que leemos en Éxodo, dice: yo te pongo ahora como luz para las naciones, hablando a Israel, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Dios no había terminado con el pueblo de Israel. Dijo: yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Luz, esta palabra luz en el Antiguo Testamento casi siempre representaba la presencia de Dios. Aquí lo que Dios está mandando es que Israel represente la presencia de Dios en la tierra. Que ellos sean Dios en sus comunidades, en sus regiones, y que así lleven el mensaje de la salvación a todo el mundo. Y este versículo es muy claro. Dios quiso que los judíos anunciaran las buenas noticias de salvación a todas las naciones. Que ellos fueran luz en el mundo. Que fueran la presencia de Dios en el mundo. Entonces, ¿eso no es exactamente lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo? Sí. Dios quiso que el pueblo de Israel llevara la salvación al mundo. Dios quería en el año 2100, cuando llamó a Abraham, exactamente lo que quiso en el año 1400, cuando hizo esta promesa a la nación de Israel, y exactamente lo mismo que quiso en el año 700, cuando dijo esto por medio de Isaías. Su deseo para Israel nunca ha cambiado, pero la participación de ellos sí cambió. Y realmente, por toda la historia del mundo, Dios nunca pudo cumplir su plan original para Israel, que era que ellos fueran luz en el mundo, que ellos fueran un pueblo de sacerdotes, con la obra de sanar la relación entre nosotros y Dios, de hacer que Dios fuera conocido en el mundo. Pero antes de que llegara Jesús,
Ellos todavía no habían abrazado la visión de Dios. Entonces, lo que hemos encontrado en este plan original de Dios era que los judíos fueran una bendición a todas las naciones del mundo, ayudando a restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad y anunciando las buenas noticias de la salvación. Eso es lo que Dios quiso, era el plan original de Dios. Y aún en el último pasaje que leemos en Isaías, Jesús no iba a llegar por 700 años todavía. Había tiempo para preparar al mundo para recibir a Jesús, al Mesías. Y yo creo que eso era lo que realmente Dios tenía en mente, que los judíos compartieran el mensaje de la salvación, de un Mesías que iba a llegar para salvarnos de nuestros pecados. Pero en general, el pueblo judío había ignorado la expectativa de Dios por tanto tiempo que se les olvidó la esperanza que la expectativa conllevaba. Se les olvidó que la salvación estaba por llegar. Es por eso que inclusive fue posible que Jesús, el Mesías, llegó a este mundo y casi nadie se dio cuenta. Aún con las profecías y todo que predijeron cuando Él iba a llegar, no se dieron cuenta que Jesús había nacido. Solo los que Dios había contactado personalmente. Pero unos pocos sí quedaron con la expectativa de la esperanza. Este señor Simeón, que llevaba al bebé Jesús en sus manos, era uno de ellos. Y sus palabras son: han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Sus palabras cuentan toda la historia, todo lo que Dios quiso. Y yo creo que lo que Dios quería era que todo el mundo estuviera listo y esperando cuando Jesús llegó, cuando el Mesías llegó a este mundo. Imaginemos por un momento lo que podría haber pasado si los judíos hubieran sido fieles al plan original de Dios, a la misión que Dios les dio. Todo el mundo sabría quién era Dios, ¿cierto? Todo el mundo habría escuchado del Mesías. Todos tendrían un ejemplo, un referente para saber la manera en que Dios bendeciera a los que le siguen. Jesús habría entrado en el mundo que estaba listo y preparado para recibirlo. Y yo creo que las cosas habían sido un poco diferentes, pero solo podemos imaginarlo porque eso nunca pasó. El plan original de Dios nunca llegó a pasar. Y es triste, pero es la realidad. Jesús llegó a un mundo que no estaba listo para Él. Y aunque yo creo que Dios haya terminado todavía, no haya terminado todavía con el pueblo de Israel, tenemos que aceptar que el mundo hoy todavía no está preparado para recibir a Jesús. Muchos saben que Jesús llegó, nació, vivió y murió. Y casi todo el mundo ha escuchado eso. Pero muy pocas personas realmente entienden lo que eso significa para ellos, en sus vidas, lo que significa que Jesús vino y murió por ellos. No entienden su necesidad de un Salvador y no entienden la gravedad de sus pecados. Y aun si saben que el pecado es un problema grave, no saben qué hacer con Jesús. Y muchas personas todavía no han escuchado nada de Jesús, ni han escuchado su nombre. ¿Y por qué? Porque todavía hace falta
luz para las naciones, como Dios había pedido casi 3,000 años en el pasado. Entonces podemos imaginar que en el mundo todo salió bien, pero no podemos confundir lo ideal con la realidad. Podemos imaginarlo, pero eso no es lo que pasó. Lo ideal es que todos sepan de Dios. La realidad es que muchos han escuchado su nombre, pero muy pocos saben de Él y menos lo conocen. Entonces los judíos realmente nunca decidieron ser luz en el mundo. Nunca decidieron ser la luz que Dios había pedido. Y cuando Jesús vino, Él tuvo algo que decir sobre el tema. Entonces vamos a mirar las palabras de Jesús cuando llegó aquí en el mundo. En Juan 8:12 dice eso. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Debería haber sido el pueblo judío, pero Jesús dijo que Él era la luz del mundo, la presencia de Dios, el mensaje de la salvación en este mundo. Los que estuvimos la semana pasada, pues nosotros aprendimos que en el libro de Mateo Jesús cumplió una profecía del Antiguo Testamento que predecía que le llamarían al Mesías, Emmanuel, que significaba Dios con nosotros. Eso es lo que literalmente Emmanuel significa, es Dios con nosotros. Pero nadie llamó a Jesús así. Pero ¿cómo así que cumplió esta profecía si nadie lo llamó así? Es que Jesús literalmente era Dios con nosotros. Entonces cuando Jesús dijo que era la luz del mundo, es porque Él literalmente era la presencia de Dios en el mundo, la luz del mundo. Y como los judíos habían ignorado la expectativa de Dios, Jesús vino para cumplirla. Jesús vino para preparar el mundo para sí mismo, porque nadie más iba a hacerlo. Pero Jesús sabía que no iba a estar en este mundo por mucho tiempo. Y todavía sería importante preparar el mundo para recibir el mensaje de salvación. Entonces Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos, a los que le siguieron, a los cristianos, y pues a nosotros también eso aplica. En el libro de Mateo dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Nosotros. ¿Y qué es la luz del mundo? La presencia de Dios en este mundo. Nosotros somos, o debemos ser, la presencia de Dios en este mundo. ¿Y qué es lo que cumple la luz del mundo? Como aprendimos antes, la luz está para preparar al mundo para recibir a Jesús, para anunciar el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra, y como dice este versículo, para que el mundo pueda ver nuestras buenas obras y alabar a Dios. Nosotros somos la luz del mundo. Y pues no hemos terminado la historia todavía. Nos quedan unos versículos. Todavía tenemos que tratar eso. Entonces leemos el resto de este pasaje, empezando con el versículo 33 de Lucas 2, donde empezamos. Este pasaje sigue y dice:
El padre y la madre del niño, María y José, se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dijo su bendición y le dijo a María, les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha opresión, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Entonces dice que Jesús estaba destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos. Muchos iban a creer en él y muchos iban a rechazarlo. Y con esto en mente, aquí en este cuarto puede haber 3 tipos de personas. Los que han aceptado a Jesús como su Salvador, los que han rechazado a Jesús y no creen en él, y los que todavía no han decidido. Y mi pregunta en este momento es, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Qué has hecho con Jesús? Hablamos antes sobre el hecho de que Jesús iba a cumplir los mandatos de Dios. Dije que Jesús nació para ser un judío muy, muy religioso, con el fin de cumplir la ley de Dios. Y lo hizo. En toda su vida, Jesús nunca pecó. Cumplió todo lo que había en la ley de Dios. Y nunca pecó. Entonces, en Mateo 5:16, Jesús dijo lo siguiente, dijo, no piensan que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y eso es importante porque nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Nuestro pecado nos hace merecer la pena de la muerte, el infierno. Pero Jesús no la mereció. Y a pesar de su perfección, voluntariamente sufrió la pena de la muerte que nosotros merecemos. Y su propósito era pagar el precio del pecado. Era pagar la pena del pecado una vez para todos. Y Jesús venció el pecado y la muerte y resucitó después. Y hoy yo te puedo ofrecer el perdón de los pecados y la vida eterna. O Jesús te ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna. Y yo sé que muchos están intentando de cumplir los requisitos de la ley para llegar al cielo. Muchos se creen buenos porque se portan bien, mejor que el vecino, porque han hecho buenas obras como una compensación por sus equivocaciones. Otros han intentado arreglar sus vidas y saben que no merecen el cielo. Y están esperando que todo esto que dice la Biblia termine siendo simplemente un mito. Mejor así. Pero miren lo que la Biblia dice en varios pasajes. Jesús dijo en Mateo 5:20, dijo, no van a entrar en el reino de Dios, de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. De los maestros de la ley. Pablo, en el libro de Romanos 3:20, dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. La ley nos hace entender que no podemos. Y Pablo también dijo en Gálatas, dice, así la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. La ley nos debe hacer llegar a Jesús,
por nuestra necesidad. Y lo más triste de todo eso que aprendimos hoy es que 2000 años después de la muerte de Jesús hay personas que todavía están poniendo su energía en cumplir las reglas de una religión, esperando que su esfuerzo sea suficiente para salvarse. Y no es muy probable que aquí entre nosotros haya alguien que tenga su esperanza en ser un buen judío. Yo creo que no hay nadie aquí que quiere ser un buen judío, pero sí es probable que haya alguien que está confiando en su esfuerzo en cumplir todos los requisitos de la religión católica. En mi estimación, el catolicismo es el judaísmo de hoy. Es el judaísmo de los gentiles o de los no judíos. Te da unas reglas, requisitos y el sentido de que te va bien. Y mira, pues nosotros en esta iglesia casi nunca hablamos de la iglesia católica. Esa no es la idea de esta iglesia. Pero si nosotros no estuviéramos en desacuerdo con sus creencias, nosotros no estaríamos aquí. Estaríamos allá en la iglesia católica. Pero la verdad incómoda es que el catolicismo es una religión. Es una manera de ocuparse y sentirse bueno por el esfuerzo que hayas hecho. Pero no es posible cumplir los mandamientos de Dios. Jesús mismo dijo eso, y el apóstol Pablo nos explicó que la ley realmente existe no para seguirla, sino para mostrarnos que simplemente no podemos seguirla. Pero Jesús sí pudo hacerlo, porque Él era Dios. Y si estás aquí hoy y sabes realmente que no alcanzas la perfección, creo que todos decimos eso, que no vas a llegar al cielo por tu propia cuenta, es posible que Dios está haciendo algo en tu corazón hoy. Y es posible que hoy tú simplemente necesitas aceptar la salvación que Jesús ofrece a todo el mundo. Él murió condenado para que pudieras vivir perdonado. Lo mínimo que puedes hacer es aceptarlo. Si hay alguien aquí hoy que quisiera aprender cómo aceptar este regalo de salvación, pues tenemos personas preparadas para explicarlo. Y simplemente en este momento les pido que levanten la mano. Y alguien se va a acercar y te va a llevar afuera para tener una conversación contigo, para explicar cómo puedes conocer a Dios o a Jesús, cómo puedes tener una relación con Él y aceptar la salvación que Él ofrece. Entonces, si hay alguien aquí que quisiera saber más, por favor, levanta la mano, simplemente. Y con nosotros sabemos que quieren saber más. ¿Listo? Pues la mayoría de nosotros estamos aquí en esta iglesia cristiana porque somos cristianos. Nosotros tenemos que ser luz en el mundo. Tenemos que ser la presencia de Dios en este mundo. Y para ser la presencia de Dios en el mundo, tenemos que hacer presencia en el mundo. ¿No tiene sentido? Para ser la presencia de Dios en el mundo, tenemos que hacer presencia en el mundo. Y tenemos que pasar tiempo en nuestros barrios, con la gente. Y tenemos que hacer buenas obras para que la obra de Dios en nosotros sea obvia a los demás. Y si Dios no renunció a Israel, no va a renunciar a nosotros tampoco. Puede ser que no siempre le servimos, pero nunca es tarde para regresar y tener una parte en su plan. No es tarde para nosotros. Nosotros podemos decidir hoy, después de años y años y años de no ser luz en este mundo, nosotros hoy podemos decir, por fin hacerlo, por fin ser lo que Dios quiere para nosotros, que seamos luz en este mundo. Entonces voy a orar y después vamos a cantar una canción a Dios. Y vamos a dar gracias a Él por su salvación, pero ojalá que no quede ahí. Ojalá que salimos
de esas puertas hoy y que seamos luz en el mundo. ¿Listo? Dios, te doy gracias, muchas gracias, porque tú enviaste a tu Hijo, porque tú llegaste aquí a este mundo para vivir y cumplir la ley que nos habías dado hace miles de años, para por fin cumplirla, para que nosotros no podríamos hacerlo, pero tú lo hiciste por nosotros, y te pido que nos ayudes a entender la importancia de Jesús, la importancia de tu plan de que nosotros seamos luz en el mundo. Y yo te pido que nosotros podemos tener una parte en tu plan, que nosotros podemos, tener una parte en anunciar a Jesús al mundo, anunciar Jesús al mundo y preparar al mundo para recibirlo. Porque aunque ya llegó, pues muchas personas necesitan conocerlo y aceptar la salvación que ofrece. Y la verdad, yo siento que pues no he cumplido mi parte de este pacto. Yo no he sido luz en el mundo. Pues estoy intento hacerlo, pero a veces es muy difícil. Siento que no puedo. Pero yo sé que si tú vas a requerir algo de nosotros, pues no vas a requerir algo que no podemos hacer. Y te pido que nos ayudes a ser luz en este mundo, que nos ayudes a simplemente representarte en este mundo y anunciar que Jesús vino y que eso es muy importante para las vidas de los demás. Yo quiero ser luz en este mundo. Amén.